El ensayo, el error, la pausa, la pregunta, el volver a empezar. En Proceso es un espacio para hablar de la práctica de proyectos y procesos creativos con Ernesto Silva, arquitecto y decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de Universidad UNIAC. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos muy contentos de tener una nueva sesión de nuestro programa En Proceso de la Facultad de Arquitectura y Diseño de nuestra Universidad UNIAC en la radio UNIAC, que nos brinda este espacio fantástico. Y hoy tenemos una sesión bastante importante y atractiva porque cumplimos con algo que dijimos hace unos días atrás, que es que íbamos a continuar una conversación con dos invitados fantásticos que son Verónica Esparza y David Caral, que ya hace algunos días, semanas, lanzaron un libro que nos dio mucha conversación en un capítulo anterior y queremos continuar, que es Emilio Duarte, escrito Conversaciones y Entrevistas 1947-1999. Para quienes no nos vieron en ese episodio, les cuento que Verónica Esparza es profesora asociada en la Escuela de Arquitectura de la Universidad San Sebastián en Concepción y obtuvo su doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona con una tesis dedicada al arquitecto Emilio Duarte. David Caral es profesor asociado en la Escuela de Arquitectura de la Universidad San Sebastián en Concepción, donde fue director de esa escuela entre 2016 y 2023. Estudió arquitectura en la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona y está trabajando en el fin de su doctorado. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, Verónica y David. Si mal no recuerdo, terminamos nuestra conversación anterior hablando de algo así que denominamos como inteligencia situada, que no sé si es que están de acuerdo o no, pero para poder situarnos en eso y entender qué diablo podría significar esas dos palabras, podríamos hablar de que el libro se centra en gran medida en un personaje que tiene múltiples manifestaciones de distintas escalas de proyectos. Es un personaje multifacético, multiescalar, con obras bastante emblemáticas y con un montón de producción que en gran parte podríamos hablar de la producción de este libro. Así que los invito a que me digan cómo y por qué, y una pregunta a lo mejor bastante obvia, ¿por qué estamos hablando de este personaje y de todos estos temas de este personaje? Este personaje es, como contábamos en el capítulo anterior, es uno de los arquitectos más importantes de la arquitectura moderna chilena. Premio Nacional de Arquitectura en 1977 y yo diría que uno de los arquitectos con más difusión internacional de su obra. Uh-huh. Como tú bien dices, multifacético y multiescalar, porque era capaz de diseñar un plan regulador para una ciudad y hasta el mobiliario de un proyecto arquitectónico. Y la lucidez con que asume todas las escalas de proyecto es lo que podemos leer en sus palabras en los textos y entrevistas reunidos en este libro. Bueno, muchas gracias de nuevo, Ernesto. Estamos muy contentos de estar aquí, gracias a la Radio UNIAC. Una gran oportunidad para nosotros. Yo añadiría a lo que dice Verónica un aspecto biográfico del personaje Emilio Duarte, que es que él no era exactamente chileno. Es decir, él no era chileno. Uh-huh. Él era francés. Por negocios de su familia, o vasco-francés, mejor dicho, por negocios de su familia en el sur de Chile, nació en Temuco, volvió desde muy pequeño a Francia y estudió la carrera de arquitectura aquí en Santiago, en la Universidad Católica. Pero este hecho no es algo anecdótico. Él tiene una mirada mucho más fría o yo diría precisa o consciente de dónde está trabajando, porque en algunas entrevistas lo dice. Bueno, yo
llegué a Santiago y encontré una arquitectura, digamos, de disfraces, o una arquitectura que me parecía un poco postiza. Se hacía muy bien hecha, pero estaba intentando imitar algo que no era propio de Chile. Y eso a mí no me convencía mucho. Por lo tanto, yo lo que me propuse siempre es hacer una arquitectura bien contemporánea, con un lenguaje contemporáneo acorde a los tiempos, pero bien propia también al mismo tiempo de donde estoy trabajando, que es en Chile. Yo creo que ahí hay un aspecto biográfico que se traduce en su producción arquitectónica. Lo que comentan creo que es fascinante, y al principio les decía inteligencia situada, y da pie, creo, para hablar de lo situado, ¿no? De esta idea de situado, de una persona que se reconoce internacionalmente como parte de un movimiento muy fuerte en la arquitectura, pero que a su vez entiende factores cotidianos, sociales, una serie de capas que tienen que ver con un contexto en específico, en un lugar, ¿no? Para decirlo en palabras más... Una geografía, una flora, una fauna, una idiosincrasia. ¿Y qué valor le ven a eso ustedes actualmente, ¿no? Porque es algo que no necesariamente se habla cuando se habla de la obra de Emilio Duarte, creo. Entonces, ¿qué valor le ven a eso, no? Bueno, nosotros creemos que tiene mucho valor, porque es una forma de proyectar que no sé si es tan frecuente en la actualidad. Hoy las tendencias de arquitectura van en otra dirección, y tenemos arquitectura que podría estar aquí y en Dubái o en, no sé, Kumpuktú, por decir cualquier cosa, y se enfrenta a su entorno de la misma manera. Todas son sustentables, o sea, hay otras formas de entender la arquitectura. Y en cambio, esta conciencia de lo que está pasando internacionalmente, tuvo el privilegio de estudiar en Harvard, de tener un profesor que era también un maestro de la arquitectura, de trabajar en París en otro momento, pero cuando volví a Chile, de traspasarlo a la arquitectura, consciente de cuáles eran los avances técnicos del país, cuáles eran la capacitación de la mano de obra en Chile. En el fondo, como tú dices, una inteligencia para ser crítico, de decir, mira, todo esto que funciona allá es fantástico, pero yo lo tengo que traducir a la realidad nacional y generar obras maestras, digamos. La CEPAL es un edificio reconocido internacionalmente y nacionalmente, yo creo, por la calidad de bueno, no solo de sus cualidades compositivas o en términos espaciales, sino del rigor con que está pensada la estructura, de la realidad antisísmica del país, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, yo añadiría cosas que también cuenta él, que siendo estudiante hicieron un viaje el año 39 que se celebró una exposición universal en Nueva York. Y dice, quedamos decepcionados el grupo de estudiantes con los pabellones de Francia o Inglaterra, que les parecía que a lo mejor podían... eran potencias... nutrirles de alguna información. Dice, pero nos llamó mucho la atención o quedamos fascinados con el pabellón de Finlandia, de Alvar Aalto. Ajá, sí. Entonces, él, conocedor de la obra de el mismo Gropius, que fue profesor suyo, de Mies, que buscaba esa universalidad en detalles constructivos tipo que se pudieran, estaba en una línea mucho más afín de un Alvar Aalto, una arquitectura orgánica o más arraigada en una realidad de país, en este caso Finlandia, pero él veía esa conexión o afinidad para Chile mucho más con la obra de Aalto, un diseño orgánico, materiales, digamos, propios del lugar, etcétera, que no en una obra de Mies no es que estuviera en contra de la estandarización, por ejemplo, para nada. La tecnología, él, y se ve en su obra, era un compañero de aplicación inmediato. Pero
digamos, a nivel de pensamiento arquitectónico, estaba más en una línea alto que no mies, para que nos entendamos, ¿no? Y también por lo mismo, en esa misma línea, la arquitectura asiática, japonesa, le llamaba mucho la atención por esta capacidad de conectar con un paisaje, con unas técnicas constructivas, con una materialidad y con una forma de vivir el espacio propia de esa cultura. Bueno, eso, disculpa, pero tiene un comentario en una entrevista que dice, bueno, yo cuando estudiaba en Harvard, año 42, 43, dice, yo tenía mucha más afinidad con los estudiantes chinos, Sí. japoneses, porque ellos estaban intentando hacer una arquitectura de lenguaje contemporáneo sin perder todo su legado cultural oriental. Eso es lo que le interesaba a él. Cómo tener una expresión contemporánea propia, pero con el matiz del lugar. Hay algo bien atractivo ahí y que en lo que están diciendo, si les parece, que tiene que ver con la idea de ser como extranjero en el lugar donde vives, ¿no? Que lo hemos visto en algunos otros temas emblemáticos que alguien podrá conocer asociado, no sé, a Tirer Bawao, en el libro Made in Tokyo, o los viajes, qué sé yo, de múltiples arquitectos, ¿no? Entonces hay algo, creo yo, en este personaje, en Emilio Duarte, que está pero no está, y que reconoce el lugar donde se forma también desde afuera, ¿no? Esa capacidad como de nunca dejar de sorprenderse y de aprender de los contextos que tenemos como al alcance de la mano, ¿no? Entonces, y eso es algo que a nosotros como Facultad de Arquitectura y Diseño de UNIAC nos interesa mucho, ¿no? Como aprender de lo que tenemos realmente a la mano y entenderlo como en todas sus capas de información. Entonces yo creo que hay como una inteligencia fascinante ahí de nunca dejar de entender la complejidad de los fenómenos que a uno lo rodean, ¿no? No sé cómo lo ven en el caso de Emilio Duarte, porque a lo mejor me escapo con temas y con que no están, que a lo mejor no están necesariamente acá, pero me parece fascinante que en el libro, ustedes los que lo tengan el acceso de verlo, es que habla desde una condición sísmica material de la arquitectura y de la relevancia y lo fascinante que puede ser las distintas manifestaciones sociales en la calle, ¿no? y eso creo que son dos cosas que pareciera ser que no se juntan, pero se juntan y aparecen Sí. en el libro, ¿no? Sí. Duarte, bueno, ya no me acuerdo dónde lo dice o dónde se dice, es el más francés de los chilenos y el más chileno de los franceses, porque tiene esta capacidad de ¿cómo se llaman estos catalejos que para mirar en alta mar? Uh-huh. Que en el fondo tú mueves, acercas la realidad o te distancias de ella. Uh-huh. Y él tiene esa capacidad justamente como de mirar en panorámica qué está pasando fuera, qué está pasando en la realidad, en la sociedad, y simultáneamente mirar en lo específico para diseñar con eso. Diseñar la ciudad con eso, diseñar la arquitectura con esa mirada en perspectiva. Y eso es muy interesante. Y tú puedes verlo en las entrevistas y en los escritos, porque habla de esos temas como temas que le preocupan, de los cuales tiene una mirada crítica. Bueno, mira, yo una impresión que tengo viendo la obra de Emilio Duarte y el pensamiento arquitectónico que él expresa es de un arquitecto muy responsable, como muy cauto, muy medido, muy contenido en todo lo que hay que hacer. Es decir, hay como una ética. Hay una ética en qué es lo que hay que hacer, qué es lo que corresponde hacer. Entonces, poca parafernalia, para que nos entendamos, poca floritura, muy consciente de los presupuestos, muy consciente de los materiales que hay que emplear, quién va a trabajar en la obra, quién lo va a construir, etcétera, etcétera. Entonces es un arquitecto en ese sentido. Bueno, hay un testimonio de una persona, de Alberto Montalegre, que después fue su socio, que cuando entró a la oficina dice, bueno, lo primero que me dijo cuando entré aquí a trabajar, Emilio Duarte me dijo, esta es una oficina, esto no es un taller, un atelier de investigación o de experimentación.
esto es una oficina de arquitectura. Aquí lo importante es cumplir los plazos de entrega. Es la realidad. Es la realidad. Cumplir los plazos, entregar las cosas como corresponde. Entonces, yo creo que hay ese detalle, yo creo que detrás hay como esa idea también muy de... tal vez muy formal, pero muy de portarse bien, ¿verdad? Para que nos entendamos. De responsabilidad social. De mucha responsabilidad. ¿Para quién es la arquitectura? ¿Para quién es el espacio público? ¿Quién lo va a usar? ¿Cómo lo va a usar? ¿Quién va a usar esa silla? ¿Cómo se va a sentar? Claro, Esa conciencia. Y una mirada incluso a largo plazo, ¿eh? ¿Cómo va a vivir esa obra? Yo lo que hago ahora es cómo va a avanzar, cómo va a evolucionar el mantenimiento, en fin, el uso. Bueno, no es menor. Estamos en una radio, aquí conversando en una radio universitaria o de alcance social, comunitario, y muchas veces cuesta mucho saber qué es lo que hay que hacer y en qué momento hacerlo y decirlo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que eso es como una inteligencia en el diseño que suena súper, lo que ustedes están diciendo suena como, a lo mejor para toda nuestra audiencia, como bastante lógico, pero es un tema muy difícil, ¿no? Entonces a todos los que nos hemos visto enfrentados a diseñar algo, aquí ustedes están diseñando un libro, ¿no? Y al recopilar eso es como un esfuerzo titánico. No sé cómo lo ven, y creo que hay otro valor no menor en esta condición multifacética de Emilio Art, que muchas veces, en parte de la información que aparece aquí, tiene que ver con su experiencia asociada a la academia. Sí. ¿No? Entonces creo que nos da para hablar también de otros temas que no son menores, ¿no? Como que uno siempre entiende la gente que hace cosas o la gente que piensa, pero yo creo que este libro te pone como todo eso en un mismo plano, ¿no? Porque aquí básicamente se están viendo como maneras de pensar. Entonces, no sé, si me podrían hablar algo al respecto, creo que sería fantástico. Mira, fue efectivamente un arquitecto que también tenía un compromiso académico, es decir, tenía mucho trabajo profesional cuando estaba en Chile y no tenía por qué haber destinado tiempo a la academia, con lo que en esos momentos, como explica él, se remuneraba. Era muy poca remuneración, era prácticamente ad honorem. Pero también sentía esa responsabilidad de formar y educar futuras generaciones. Y además siempre fue, que es uno de los artículos que hay aquí, muy partidario de reformar la manera en que se estaba enseñando arquitectura en esos momentos, que era muy alejada de la realidad. Pone ejemplos, digamos, que pueden parecer caricaturas. Decía, bueno, nos pedían diseñar un mausoleo para carabineros o algo así. Sí, ¿verdad? Era un ejemplo. Era una cosa que arriba la montaba, una cosa de lujo, ¿no? Y él lo que pedía era situar el taller de arquitectura a lo Bauhaus como centro de la enseñanza, con proyectos con problemas reales. Y que los alumnos pudieran enfrentarse no solo a la problemática del diseño, sino cómo se va a construir, quién lo va a construir. Ojalá pudieran participar en la obra, hablar con el cliente, o sea, de verdad meterse en la realidad de lo que implica un proceso de diseño en toda su complejidad. Y yo creo que volvemos a lo anterior, de cuando entró esa persona a la oficina, de decir, bueno, no podemos engañar a las personas. No podemos engañar a las personas. O sea, si confían en ti como arquitecto, tú tienes que responder y no los puedes engañar. Claro, de manera precisa y responsable. Claro. Exactamente. Claro, lo que dicen es, hay una frase aquí que yo rescaté de alguno, de cuando habla en el capítulo de Walter Gropius, si no me equivoco, ¿no? En ese, que dice, los talleres del Bauhaus eran verdaderos laboratorios de creación de nuevos diseños prácticos para objetos actuales y perfeccionamiento de modelos para la producción en masa. Y aquí aparecen dos ideas que a nosotros nos encantan como proyecto educativo, que tiene que ver con la idea de laboratorio, de diseñar, y ese diseño puede entenderse como investigación, y de una investigación que es situada y que es real, ¿no? Entonces, no sé, es como, yo creo que es algo que no muchas veces se habla o que no son temas asociados a arquitectos que tienen obras bastante emblemáticas, ¿no? Como estas ideas. Entonces, no sé qué piensan ustedes o cómo lo ven, y aquí me salgo del libreto del libro, de cómo lo ven en el estado como de la enseñanza de estos temas de diseño actualmente, ¿no? Bueno, la verdad es que la realidad ha cambiado mucho.
nuestro quehacer profesional hoy se ha diversificado mucho y hay temas que son distintos. Las tecnologías, hoy se puede hacer casi todo lo que pensamos. Y en ese contexto, como que volver un poco al origen nos permite ser críticos con los procesos que hemos desarrollado como escuelas de arquitectura, como formadores de arquitectos. Y Duarte, cuando lees a Duarte, dices, pucha, sí, hay que volver a pensar la arquitectura de una manera más directa, quizás, más en terreno, por así decirlo. Mire, yo creo que a propósito de lo que a mí me vino a la cabeza una cosa que está aquí en el libro, que es una conversación que él tiene en Francia con otro arquitecto, que está aquí transcrita cuando van a visitar unas viviendas de un arquitecto famoso también. Famoso, la de Bofill. Sí. Ricardo Bofill, Sí. que son unas viviendas posmodernas, sí, en ese momento, unos prefabricados de hormigón. Bueno, pero en esa entrevista dice algo que me parece interesante, que dice, en la vivienda el arquitecto debería tender más a ser como un constructor, no sé si dice constructor, pero deberíamos volver como a la Edad Media y volver como a un cierto anonimato. Imagínate, en vez de que eso es algo que entra en colisión a día de hoy, que digamos que no solo los arquitectos quieren ser famosos y protagonistas, sino que, o sea, ya en ese momento eso se veía, y él lo que está diciendo es lo contrario. O sea, aquí hay que tender a desaparecer. Hay que volver, hay una ética, hay que ser responsables en la vivienda. No podemos plantear una cosa así, esa es su posición, ¿no? Claro. Sino que, o sea, uno tiene que ser mucho más discreto, porque eso configura tejido urbano, haces ciudad. La vivienda es fundamentalmente lo que construye la ciudad, lo que configura la imagen urbana. Entonces ahí no podemos tener un montón de cosas de arquitectos, objetos o cosas extravagantes. Entonces yo creo que esa lección, al menos yo comparto, que hoy se podría perfectamente aplicar, ¿no? Sí, yo creo que hay algo súper atractivo y que se ha ido dando en esta conversación que hemos tenido, que o de la relevancia de discutir la producción desde entender las realidades donde operamos, ¿no? Sí. Y el libro y la colección de juntar como un rompecabezas que ustedes muestran aquí, creo que nos permite hablar de eso, ¿no? Y con un objeto que es sumamente bien cuidado, ¿no? O sea, y eso se agradece y siempre se felicita. Entonces, bueno, no me queda más que agradecerles nuevamente. Hemos tenido 2 conversaciones asociadas a una publicación que probablemente está en desarrollo, ¿no? Porque cuando, ya no me acuerdo si en la primera conversación que tuvimos en esta, hablábamos que esto es parte de un proceso, ¿no? De un proceso que partió en una tesis doctoral, que hoy se manifiesta en un libro, que aparece más gente, que estamos conversando a partir de eso, de la producción de todo lo que se genera, y probablemente aparecerán otras cosas a partir de esto, ¿no? Y nada, se los agradecemos porque es parte del objetivo de este espacio, de hablar de ciertas ideas que están en desarrollo, ¿no? Y que son un aporte a todos para los que estamos en esto. Así que te agradezco por venir a nuestro programa en proceso de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Radio UNIAC, en nuestra Radio UNIAC. Así que, Verónica y David, infinitas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Ernesto. Gracias a UNIAC también. Que estén muy bien. No siempre hay que tener la respuesta. Muchas veces lo que realmente importa cuando se diseña es el proceso. Gracias por acompañarnos en este espacio en construcción constante. Te esperamos el próximo capítulo de En Proceso, el espacio de la Facultad de Arquitectura y Diseño de Universidad UNIAC. Vuelve a escucharnos en Spotify y en radiouniac.cl.